En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, le damos la bienvenida a Genaro Villamil, periodista encargado del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Genaro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Alberto, buen día. Muchas gracias por estar en esta conversación. Pablo Iglesias, director de Canal Red, politólogo. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, compañeros. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Y en cualquier momento se va a unir a esta mesa Jesús Ramírez Cuevas, también periodista, coordinador de asesores de la Presidencia de la República. Estamos en el proceso de enlazarlo. Pero mientras tanto, pues iniciemos la conversación, si les parece. México se está pues presentando junto con Brasil como prácticamente los únicos países con una situación política de corte progresista. Hay un avance importante de la nueva ultraderecha en América Latina, patrocinada por el gobierno de Estados Unidos y de Israel también. ¿Qué decir de la circunstancia actual de América Latina en estos momentos? Tu análisis lo quisiéramos escuchar, Pablo Iglesias. Bueno, creo que los demócratas tenemos buenas razones para estar preocupados. Lo que los Estados Unidos han hecho explícito en su nueva estrategia de seguridad nacional, que es un injerencismo sin matices, un injerencismo sin palabras diplomáticas hermosas, una práctica injerencista que habla de nueva doctrina Monroe para decir que los países de América Latina pues no van a ser estados soberanos, sino protectorados, controlados, intervenidos por los Estados Unidos, lo mismo que los países europeos que forman parte de la OTAN. Es una estrategia que está teniendo resultados incluso por la vía electoral. La intervención en procesos electorales de los países que pretenden subordinar los Estados Unidos es una realidad. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Ecuador. Hablo de dos países con nuevos presidentes, uno de ellos de momento solo electo, que tienen nacionalidad estadounidense. Lo hemos visto en Honduras, después además de que nosotros publicáramos los audios del Honduras Gate, que eso queda mucho más claro, cómo los Estados Unidos e Israel intervienen para que sus candidatos ganen. Estamos viendo pues que Kast gobierna en Chile, estamos viendo a Bukele en El Salvador, estamos viendo que el de Venezuela es un gobierno intervenido, estamos viendo a Cuba en una situación bajo amenaza sin precedentes, y decir que no hay precedentes en el caso de Cuba es decir mucho. Bueno, pues después de lo ocurrido en Perú también con la heredera del dictador Fujimori, pues hay muchas razones para estar preocupados. Este año hay elecciones en Brasil, en México queda mucho más, y en México da la impresión de que la ultraderecha de momento lo tiene mucho más difícil, pero los demócratas tenemos que ser capaces de hacer una reflexión que nos prepare para escenarios muy difíciles en los que la nueva ultraderecha, en tanto que fuerza geopolítica favorable a los intereses de una camarilla que manda en Washington, no van a reparar en métodos para hacerse con el poder y con el control de todas partes. Y México es estratégico para los Estados Unidos. No les gusta el gobierno de México y van a hacer todo lo que puedan para perjudicar al gobierno de Morena y de la presidenta Sheinbaum. Van a hacer todo lo que puedan, Genaro, y lo vemos en México con algunas de las actitudes, por ejemplo, de agencias de seguridad estadounidenses. ¿Cómo lo ves tú, Genaro? Bueno, en primer lugar, pues un saludo a Pablo, un gusto estar con él en esta mesa y también contigo, Alberto. Creo que hay, aparte de esta intencionalidad imperial, hegemónica, expresan ya ni siquiera de manera callada o simulada, sino de manera clara. Hay una actitud de intervenir en procesos electorales de América Latina. Hay también toda una operación, que eso creo que es lo que hay que también subrayar, una operación que algunos especialistas han llamado las famosas guerras cognitivas, y que en el caso de América Latina tiene como eje central o pilar la estrategia de mediática y de comunicación muy peligrosa, muy tóxica, que tiende a usar los algoritmos de las plataformas digitales para generar una situación de desinformación,
porque la ultraderecha está llegando al poder con un caudal de desinformación, de manipulación emocional con mentiras, de ridiculización de los adversarios, del desmantelamiento de una serie de valores que tienen que ver con el Estado social, con el bienestar social, y hay también, por supuesto, una utilización cada vez más peligrosa de instrumentos como la inteligencia artificial, las fake news y las deepfakes y todo esto, que lo que está generando no es la llegada de gobiernos con un proyecto de futuro, sino de gobiernos con un proyecto de miedo y de odio al interior de las sociedades. Lo estamos viendo clarísimamente en la Argentina, con Milei, en Chile, con Katz, en Bolivia, en Colombia ahora con este señor del Espriella, y bueno, ya se ha documentado bastante cómo en Ecuador, en El Salvador, y en otras naciones como en Honduras, donde la influencia de Estados Unidos lo que ha hecho es legitimar modelos, o más bien apoyar modelos profundamente vinculados a la narcopolítica. Curiosamente, lo que le acusan ahora digamos, los comunicadores o los medios más vinculados a Estados Unidos, en el caso mexicano, ¿no? Es decir, de lo que acusan al gobierno mexicano es de lo que realmente están ellos promoviendo en todo el continente. Porque además existe una posición pues abiertamente pues muy clara en sus intenciones. Pablo Iglesias, en algún momento en años anteriores pues había una especie como de disfraz, una idea como del gatopardismo. Todavía en los 90 se planteaba la idea de un progreso a partir de un modelo económico de corte neoliberal, pero ahora no. Ahora, por ejemplo, lo vemos en el discurso, en la manera en la cual comunican personajes como Abelardo de la Espriella o también Javier Milei, con todo lo bufonesco que puede representar. Esto es ¿qué tanto riesgo puede tener esta nueva idea de actuar de esta misma forma, Pablo? Yo creo que podemos hablar claramente de un proceso mundial de fascistización de las derechas. Hemos conocido a las derechas neoliberales, digamos, de la época tradicional del neoliberalismo. Hemos conocido lo que representaban Ronald Reagan y Margaret Thatcher, en tanto que figuras de ese tipo de derechas muy agresivas, que podían favorecer con su política exterior golpes de Estado, pero creo que es justo decir que las derechas actuales, desde lo que representa Donald Trump hasta lo que podría representar Nigel Farage en el Reino Unido, que va primero en las encuestas, lo que representa Meloni en Italia, lo que representan las nuevas fuerzas de ultraderecha en Europa, lo que representa Kass, lo que representa Milei, lo que representa De la Espriella, lo que representa Bukele, lo que representan Noboa, lo que representan las nuevas derechas en Honduras, son nuevas derechas que de alguna forma se fascistizan. Eso implica que ya ni siquiera están respetando, ni tan siquiera de palabra, los ejes vertebradores de lo que podían llamarse los sistemas demoliberales. Es decir, son derechas sin complejos que normalizan la violencia, que normalizan la persecución del adversario, que normalizan la destrucción del Estado, que normalizan la violencia en las relaciones internacionales, que normalizan los genocidios al asumir que Israel tiene que ser un socio privilegiado. La pregunta es, ¿cuál es la manera de enfrentarse a esas derechas fascistizadas que efectivamente, como se señalaba aquí, apuestan por mecanismos de intervención híbridas, en los que puede haber, digamos, una forma de violentar las instituciones democráticas, que no dejan de ser instituciones que permiten la participación política de los sectores subalternos y de las mayorías sociales, sino que también, a través de un uso muy inteligente de los medios de comunicación y de las redes sociales en un contexto de guerra cultural sin cuartel, son capaces de convertir la desinformación y la manipulación en su terreno más fértil
fácil, incluso para tener éxito electoral e incluso para movilizar a millones de conciencias. Frente a eso, si se me permite una cierta autocrítica, creo que a veces en las izquierdas hemos estado demasiado antiguos a la hora de pensar que los territorios son solamente los territorios tradicionales y que las redes sociales no son un territorio de intervención, que los medios de comunicación no son absolutamente esenciales para definir el comportamiento político y electoral. La mayor parte de los medios de comunicación de masas en América Latina y en Europa son propiedad de grandes empresas que tienen intereses muy contrarios a los de las mayorías sociales. Si los fondos de inversión, los bancos o los grandes oligarcas son propietarios de medios de comunicación, que son los espacios en los que se socializa políticamente la gente y que sirven a la gente, que nos sirven a todos para aprender a pensar, para ponerle palabras a nuestros pensamientos, si esos territorios siguen estando dominados por esas nuevas derechas cada vez más fascistizadas, lo vamos a tener enormemente difícil. En México fue muy importante lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que después continuó la presidenta Sheinbaum al decir, oigan, nosotros no podemos apoyar solamente desde el gobierno y desde el Estado solamente a los medios tradicionales. Hay que apoyar también a los medios alternativos. Esa lucidez, que no es muy frecuente en la izquierda, reconoce que el poder mediático expresa una correlación de fuerzas y que si la izquierda siempre, de manera permanente, de manera crónica, es más débil en esa correlación de fuerzas, es cuestión de tiempo que te ganen en todo. No se puede hablar de democracia si la democracia no llega a la economía, pero tampoco se puede hablar de democracia si la democracia no llega a las redes sociales y a los medios de comunicación. Que a día de hoy, todavía en los gobiernos de izquierdas que quedan, estoy pensando en Brasil y en México, no se hayan planteado la posibilidad de impulsar la creación de una red social latinoamericana que pueda competir y que pueda ser una alternativa a las redes que están en manos y que son propiedad de los tecnooligarcas vinculados a Trump, es algo que yo creo que nos debería preocupar. Sin poder mediático y sin poder propio en las redes es muy difícil dar la pelea de la política. ¿Qué piensas de esto que señala Pablo Iglesias, Genaro Villamil? Las izquierdas han estado en una actuación, pues digamos, antigua, y esta necesidad también de una creación de sinergia en América Latina, al menos en medios de comunicación. Genaro, ¿qué decir? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay una lectura muy anacrónica todavía en algunos grupos y sectores de las izquierdas latinoamericanas e incluso de las europeas que ven los medios de comunicación como un campo, no como un campo de batalla político y cultural donde la derecha ha colonizado prácticamente a las grandes plataformas digitales, incluyendo X. Ya estamos viendo el fenómeno con TikTok, estamos viendo todo el fenómeno con el conglomerado de Meta, etcétera, ¿no? Hay una falta de estrategia conjunta de los gobiernos de las izquierdas en América Latina o de los grupos de las izquierdas, a diferencia pues de la ultraderecha. La ultraderecha sí tiene una estrategia en común, sí tiene líneas de acción conjuntas, sí hay un apoyo y un respaldo clarísimo desde estas plataformas digitales a estos modelos, y obviamente los modelos alternativos que en México y en Brasil se están impulsando, pues son todavía iniciativas que no han madurado por completo para poder sustituir a todo ese ecosistema pues prácticamente derechizado, ¿no? Y ese ecosistema derechizado lo que está buscando y planteando es, por ejemplo, lo dijo también Pablo, es que la soberanía no es importante. O sea, que la soberanía no es un valor importante para las democracias. Lo estamos viendo clarísimo en México con esta derecha mediática justificando la presencia, por ejemplo, de agentes de la CIA en Chihuahua o el secuestro por parte de agentes del FBI, lo cual te habla de un peligroso retroceso
incluso en aquellos sectores que se decían de derecha y democráticos, ¿no? Sí, exactamente. Ahí esa también es una puntualización importante. Ya tenemos a Jesús Ramírez Cuevas en la línea, se ha unido a esta conversación, nos costó, pero aquí está. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Eh, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Jesús. Está aquí Genaro Villamil, está Pablo Iglesias y conversamos justamente sobre el papel de México en América Latina ante el avance de las ultraderechas. Hay una coincidencia en el sentido de la necesidad de fortalecer las sinergias en los medios alternativos, también en medios progresistas de América Latina, y la necesidad de tener muy claro los mecanismos y avances de guerra cognitiva inclusiva que utiliza la derecha y la ultraderecha. Jesús, ¿qué decir de esto, de estos temas? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, que ahora el campo político y cultural se libre en los medios de comunicación de una manera, bueno, los medios, decirlo, en el ecosistema mediático, ¿no? A través de las redes sociales. Los medios tradicionales están perdiendo relevancia, pero las redes van adquiriendo cada vez mayor dinamismo y pues la gente se informa por las redes más que por la radio y la televisión. Y pues sabemos que estos sistemas que en algún momento vivieron una primavera de creatividad y de información, pues ahora están, digamos, colonizadas por los algoritmos y por los dueños de las propias plataformas, además de que hay unas estrategias mediáticas y campañas de guerra sucia, pues financiadas por estas empresas y otras empresas vinculadas a grupos de ultraderecha que ahora no solo quieren un dominio económico, sino ahora buscan el dominio político, ideológico, pues en el caso de América Latina, pues de todo el continente. Pablo Iglesias, y está aquí Jesús Ramírez Cuevas. ¿Qué decir de esto que ha señalado? ¿Hay coincidencia entonces en estas mismas estrategias? ¿Qué es lo que hay que pasar entonces a lo siguiente? Lo quiero poner en la mesa en estos términos. Sí, es Estados Unidos, sí es Donald Trump, sí son los personajes de América Latina, pero hay un actor que ha estado también presente de una u otra manera desde hace ya mucho tiempo, pero que ahora también se comporta igual, de la misma forma descarada. Tú lo mencionabas de paso, se llama Israel, se llama Benjamín Netanyahu. Un riesgo adicional, Pablo. Es muy llamativo el papel de Israel. Hay muchos sectores que reflexionan sobre cómo es posible que un Estado que aparentemente debería ser simplemente un proxy de los Estados Unidos, que debería ser, digamos, el instrumento de los Estados Unidos para controlar Oriente Próximo, pueda en determinados momentos resultar peligroso para los propios Estados Unidos. Y a veces habría dado la impresión de que el peso de los sionistas que definen la política y el sentido de la política de Estado de Israel, el peso que tienen en la Casa Blanca y en el Pentágono es llamativo, es como si mandaran ellos. Y digamos que en esta guerra contra Irán, en la que Trump no deja de fracasar y no deja de hacer el ridículo, es seguramente el resultado de obedecer a los sionistas que entienden que la supervivencia del proyecto de Israel pasa por el genocidio contra los palestinos y pasa por instalar en Irán un gobierno títere, por destruir a Hezbollah y por seguir manteniendo gobiernos corruptos en países árabes de la región. ¿Cómo es posible que un actor digamos, como muy pequeño? O sea, Israel no deja de ser un país de 10 millones de habitantes, absolutamente dependiente en lo tecnológico y en lo militar de los Estados Unidos, pueda ser una suerte de grupo dirigente en la propia Casa Blanca. O sea, lo que representa Netanyahu y lo que representa Marco Rubio para entender la política exterior de los Estados Unidos daría la impresión de que podría ir incluso en contra de los propios intereses geopolíticos de Estados Unidos. Yo creo que no es aventurado decir que en el contexto actual el Estado de Israel no desmerece a lo que representó la Alemania nazi en los años 30, a pesar de las terribles paradojas de lo que eso implique. Protagonizan un genocidio con absoluta impunidad, son capaces
de humillar a los estados democráticos que se supone que denunciaban la invasión de Ucrania por parte de Rusia y reivindicaban el derecho de Ucrania a defenderse, al tiempo que niegan ese derecho a la defensa tanto a los palestinos como a los países agredidos por Israel. Y al mismo tiempo, Israel construye toda una maquinaria tanto de inteligencia como de fake news y de intervención, como estaba denunciando el presidente Petro recientemente, diciendo, oigan, tenemos informaciones de que Israel habría podido estar participando en operaciones de fraude electoral en nuestro país, algo que escuchamos también en los audios del Honduras Gate. Yo creo que es muy importante que los demócratas señalemos que Israel es un peligro para la humanidad, que el sionismo es un peligro para la democracia, es un peligro para los derechos humanos, es un peligro para la seguridad, no solamente en lo que se conoce como Oriente Próximo, sino que es un peligro para la seguridad del conjunto del planeta, y que hace falta, en ese contexto de violación permanente de la soberanía nacional, la reivindicación, pues aunque no se cumpla, del derecho internacional. La votación que se produjo hace solamente algunas horas y que fue un éxito diplomático de Cuba, que simplemente exigieron en las Naciones Unidas que se pueda debatir los crímenes que está cometiendo con su guerra económica Estados Unidos contra el pueblo cubano, a pesar de que sabemos que el derecho internacional rara vez se cumple y mucho menos últimamente, creo que toca reivindicarlo frente a los crímenes de Israel y frente a los crímenes de Estados Unidos. Evidentemente, yo soy consciente que esto que podemos decir aquí, permitiéndonos este lenguaje, no se lo pueden permitir aquellos que tienen responsabilidades de gobierno. Yo he sido vicepresidente en mi país, no podía hablar con la libertad con la que hablo ahora, y todo el mundo tiene que entender que alguien con responsabilidades de gobierno tiene muchas veces que morderse la lengua. Pero los que nos dedicamos al periodismo y a la información, creo que sí tenemos que poner palabras a lo que está ocurriendo para que la gente lo comprenda. Un riesgo adicional, ¿lo entenderán los grupos políticos de cada país, Genaro? Hablemos, por ejemplo, de México, que tenemos pues una posición de estas características. No falta quien reivindique lo que hace Israel en el mundo y también en América Latina. ¿Qué decir, Genaro? Bueno, aquí es un factor determinante, uno de los factores determinantes, esta línea de comunicación y de acción política. Yo creo que este reciente avance de las ultraderechas en el mundo y en América Latina se da en paralelo con el genocidio de Gaza. Y lo que muchos sectores de izquierda hicieron fue callar y fueron rebasados, han estado siendo rebasados por iniciativas de la sociedad civil que no tienen obviamente la fuerza que pudieran tener los gobiernos, ¿no?, de izquierdas en América Latina y en el mundo para cuestionar estas acciones de Israel y de Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Irán, es la normalización del homicidio, del genocidio y de la eliminación de los liderazgos. Es decir, es sorprendente incluso cómo medios mexicanos evaden el hecho de que fue Estados Unidos con Israel quienes decidieron acabar y asesinar así de manera abierta con toda la cúpula dirigente de Irán, con la idea de que ahí va a derrumbarse un régimen. Están sembrando la idea de que es legítima la ejecución de los liderazgos. Esto es evidentemente fascismo, ¿no? Jesús, hay una circunstancia muy particular en México, donde un movimiento social político de oposición logró construir una alternativa política que ahora está en el poder y que tiene un gran respaldo. Por eso, entre otras razones, Jesús, parece ser como una pieza que se quiere cobrar por parte no solamente de los que perdieron el poder en México, sino también que han coincidido con otros movimientos transnacionales. ¿Qué decir de esto, Jesús?
Bueno, obviamente en esta ofensiva en América Latina de la ultraderecha, apoyada por los intereses estadounidenses, y ahora vemos también por otros intereses geopolíticos de otras naciones, como Israel, pues es claro que México tiene un significado muy importante por la nación que es, por la vecindad con Estados Unidos, y que pues tener un gobierno progresista en medio de una oleada de ultraderecha, pues resulta ser un objetivo político, ¿no? Aquí propugnar por el cambio de régimen a través de las campañas de las redes sociales y los medios de comunicación, a través de las presiones extranjeras, pues es pues cosa de todos los días, ¿verdad? Pero como diría el presidente Benito Juárez, aquí la derecha es imposible moralmente el triunfo de la derecha, dada la historia de México, dada esto que se ha recuperado en los últimos años, que es la memoria histórica, que es de dónde viene la democracia, de dónde viene la soberanía popular, de dónde viene la soberanía nacional. Y pues si volteamos a la historia de México, viene de la lucha y de la resistencia del pueblo mexicano. Esa memoria que parecía sepultada por 40 años de neoliberalismo ha resurgido como la cultura de los pueblos originarios, no solo como memoria, sino como pues organización, como pensamiento, como formas de interpretar la realidad distinta a la idea de que todo debe reducirse a la geopolítica hegemónica de los Estados Unidos, a los intereses de las grandes corporaciones, o a la idea misma de que solo la humanidad restringe su existencia a obtener una ganancia, un beneficio particular, y que eso es lo que legitima toda acción militar, política, en fin, toda forma de despojo. Creo que aquí en México todavía pesa la idea de que la democracia es un derecho colectivo y que hay que defenderlo, porque en México la democracia se ha luchado para que pueda preservarse o mantenerse o profundizarse, y creo que eso es un dique muy grande frente a la derecha. La misma derecha no entiende qué está pasando en México, porque ¿cómo es posible que la oleada internacional está transformando el imaginario colectivo y permitiéndole a la ultraderecha, a partir de guerras de manipulación, de guerras cognitivas, pues ser engañada? Y no es el caso de México. Entonces creo que aquí la derecha y la ultraderecha pues son minoría política, cultural, social, y que esto se debe a que pues todavía está arraigada la historia, la cultura y la idea de que México se ha forjado a sí mismo por la lucha y por la organización. Entonces creo que todos estos valores que de alguna manera van perdiendo su origen como valores entendidos en la política, en México tienen un sentido literalmente histórico y colectivo. Entonces eso es lo que permite que no arraigue esa derecha entreguista, que está buscando que nos dominen naciones extranjeras y que predomine la privatización de los recursos naturales por encima de los derechos de la gente y de los pueblos. Eso aquí no es un sentido común mayoritario, a diferencia de otros países. Y que además es algo que en algún momento Pablo Iglesias también se ha destacado dentro de los análisis y que tiene también algunos resultados muy concretos. No podemos hacer a un lado que los recientes comicios, por ejemplo, en Colombia, la mitad de la población estuvo en contra de un proyecto que tuvo que recurrir a artimañas, la guerra cognitiva, el apoyo de Donald Trump para finalmente imponerse. Dentro de este mismo escenario de lo que ha sucedido en México, de una construcción de un modelo humanista de gobierno con estos resultados y que se ve como ejemplo, ¿qué se puede hacer para que finalmente esa mitad de América Latina que no está en favor de las ultraderechas no sea avasallada, impuesta o eventualmente, pues sí, también asesinada, dadas las intenciones retóricas de algunos que ya se perfilan como dictadores? ¿Cómo defender eso que está presente, mantener esta llama viva, Pablo? Yo creo que la clave para no perder, la clave para enfrentar con eficacia a estas nuevas derechas fascistizadas es temerles.
es ponerse siempre en el peor escenario, en el escenario más complicado. Es verdad que la izquierda ha tenido en Colombia, en términos cuantitativos, el mejor resultado de su historia. Pero yo creo que se equivocarían los compañeros si hicieran, digamos, como una valoración positiva u optimista de unos resultados en los que, a pesar de los éxitos de las políticas sociales de Petro, a pesar de la valoración de Petro, aparece un supuesto outsider que ni siquiera estaba apoyado por Álvaro Uribe, que finalmente el uribismo le tuvo que apoyar, pero hace 2 años, si hubiéramos estado teniendo esta conversación y nos enseñan un vídeo de Abelardo de la Espriella y nos preguntan, ¿ustedes piensan que este tipo puede ser presidente de Colombia? Seguramente los que estamos en esta conversación hubiéramos dicho que no. Y lo mismo si nos hubieran puesto un vídeo de Javier Milei 2 años antes o 1 año antes de ser elegido presidente de la Argentina. Entonces creo que siempre hay que ponerse en los peores escenarios precisamente para evitar que nunca ocurran. No sé, soy muy aficionado a estudiar historia de México, que es un país que me fascina. Seguramente cuando Gómez Morín funda el PAN, nadie se podía imaginar en México que una fuerza política que no procedía de la tradición de la revolución pudiera alguna vez tener un candidato que pudiera llegar a ser presidente de México. Ocurrió mucho después con Vicente Fox, pero terminó ocurriendo. A día de hoy, yo creo que hay una amplia mayoría social y demoscópica de mexicanas y mexicanos comprometidos con la 4T, comprometidos con el humanismo mexicano, comprometidos con un proceso de modernización del país y de desarrollo de políticas de justicia social. Pero pensar que México tiene una vacuna permanente frente a los fenómenos de la extrema derecha, yo creo que es algo que no nos debemos permitir nunca. Las nuevas derechas tienen muchísimo dinero, tienen el apoyo de los Estados Unidos, utilizan técnicas ilegítimas de guerra híbrida para desgastar a los gobiernos progresistas. Creo que hay que estar siempre pendientes de lo que están haciendo, siempre tratando de comprender cuáles son sus estrategias, cuáles son sus análisis, cuáles son sus formas de intervención, porque la coyuntura que hay a nivel mundial es muy preocupante. Está por ver que Lula, a pesar de que sale muy fuerte todas las mañanas haciendo deporte en el gimnasio, está por ver que vaya a poder derrotar al hijo de Bolsonaro. Hay que dar esa batalla, hay que prepararse para esa batalla e intentar ganarla. Y la derecha internacional y los Estados Unidos no van a asumir que México sea una excepción y van a movilizar todos los recursos que tengan, todo lo que tengan, para intentar que salga más. Por eso, que salga mal. Por eso yo creo que es importante estar permanentemente preocupados, atentos, poniéndonos en los escenarios más difíciles para tratar de conjurar algo que hoy por hoy no parece sencillo, pero la clave de gobernar siempre es prever y prevenir. Prever, prevenir, Genaro, ponerse en el peor escenario, y yo añadiría, si me lo permites, pues no dejar pasar ni una, porque todos los días, cada 5 minutos hay estos intentos. ¿Qué decir de esto, Genaro? Absolutamente de acuerdo, no podemos bajar la guardia, no podemos subestimar los intentos reiterados y cada vez más agresivos de la ultraderecha en México, de las derechas en México. Me preocupa, en especial en el caso mexicano, las juventudes, es decir, las generaciones nacidas en este milenio, en este siglo, del 2000 para acá, porque ahí es donde también han podido engendrar estos modelos de fascistas, de espectacularización del lenguaje violento, como ocurrió y ha ocurrido en Argentina con Milei, como ocurrió y de manera muy dramática en Chile, con esta especie de normalización otra vez del pinochetismo, como está ocurriendo en Colombia, donde muchos jóvenes votaron por Gustavo de la Espriella, Abelardo de la Espriella, por esas utilización de las técnicas de guerra cognitiva, ¿no?
Entonces, ahí no hay que bajar la guardia. Yo creo que ahí hay una prioridad en donde tenemos los responsables de la comunicación y pues sí, de defender la soberanía de México. Tenemos que estar muy pendientes. Hay que estar muy pendientes, no hay que bajar la guardia. Jesús Ramírez Cuevas, autocrítica también, ¿hasta dónde se puede hacer? Bueno, aquí también hay que señalar que el avance de la ultraderecha es el fracaso de la izquierda. Claro. O sea, la incomprensión de la izquierda de las nuevas realidades, su división interna, su pérdida de rumbo frente a la necesidad de una transformación más radical y quedarse a la mitad por miedo, por timidez o por una estrategia mal entendida, quedar subordinado y atrapado en las políticas internacionales de deuda externa y de los fondos buitres que imponen a los gobiernos políticas económicas que lesionan los derechos de los pueblos. Todo eso conforma una situación política que le permite a la ultraderecha avanzar y a esas estrategias de guerras cognitivas arraigar. Y creo que eso también es importante. El tema de la corrupción, que ha sido muy lesivo para varias experiencias latinoamericanas e incluso uno de los principales retos de México, pues tiene que verse como un asunto mucho más allá de los comportamientos individuales. Tiene que ser más... Uy, se le cortó a Jesús. Sí, se cortó. Jesús, ¿estás ahí? Se nos fue Jesús Ramírez Cuevas. A ver si lo podemos recuperar, porque estamos ya justamente en el cierre de esta conversación. Una idea final breve, si en lo que damos tiempo de que regrese Jesús, Pablo. Sí, perdón, es que aquí entró una llamada y no entendía. Perdón, Jesús. pues Ahora sí, cerramos tu idea, por favor, Jesús. Sí, nada más que hay una responsabilidad de la izquierda en el mundo en el avance de la derecha, y eso es lo que no podemos desentendernos. Y es entender la realidad actual, pero también renovar, digamos, las estrategias políticas, democráticas, arraigar en el pueblo y sobre todo, pues, reconstruir el horizonte de esperanza a través de un proyecto pues que integre a la gente y no termine siendo como ocurrió con muchos gobiernos socialdemócratas europeos o latinoamericanos que fueron gobiernos de izquierda progresista con políticas de derecha neoliberal. Entonces eso ya no puede ocurrir y creo que sí tenemos que hacer la crítica y la autocrítica, pero sobre todo entender que en el nuevo escenario pues está legalizando, normalizando las estrategias de guerra, la contrainsurgencia y la manipulación abierta y ya digamos la mentira deliberada como forma de hacer política para justificar la represión incluso, ¿no? Entonces sí tenemos que pues ir y pensar que la defensa de la soberanía y de los derechos de los pueblos que hoy están en riesgo, pues se requiere también de estrategias más radicales, pero que tienen que ver con la organización y con el establecimiento de formas de hacer política distintas a las que hemos ejercido en un ambiente donde la democracia parecía ser el horizonte de normalización de la humanidad y ahora no es así. Parece que la guerra y la violencia pues quieren instalarse como las formas de convivencia social. Y eso hay que impedirlo, hay que evitarlo. La democracia es una conquista de los pueblos y es una conquista de la izquierda. Y la democracia exactamente también se funda en la conversación, en el diálogo, en el intercambio de ideas. Y por eso les quiero agradecer estos minutos con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana, Genaro Villamil, Pablo Iglesias, Jesús Ramírez Cuevas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo y pues, compañeros, buen día. Un abrazo, saludos. Un abrazo, saludos.